clase. Recordemos que ya prácticamente, bueno, esta semana acabamos de ver toda la temática, ya la siguiente semana hacemos el repaso y empezamos con la parte de las evaluaciones. Entonces, bueno, rápidamente antes de empezar, ok, give me a minute, un segundito. Ok, we'll start now. Okay, so we are going to do a little review. How do you ask me? ¿Te gusta comer pizza en la noche? How do you ask me that? No, ¿te gusta comer pizza los viernes? How do you ask me that? ¿Cómo me preguntarían? ¿Te gusta comer pizza los viernes? ¿Cómo quedaría esa pregunta? ¿Te gusta comer pizza? Entonces, so, Are you? bueno, como vamos a decir, no vamos a decir ni gustando, ni comiendo, sino es ¿te gusta comer? Entonces recordemos que es presente simple y preguntamos con do you. Entonces, do you like to eat pizza los viernes? On Friday, so remember that every time that we talk about days, we use on. Siempre que hablemos de días, los lunes, los martes, los miércoles, los fines de semana, siempre vamos a utilizar on. ¿Te gusta comer pizza? Ya si la pregunta hubiera sido, ¿estás comiendo pizza en este momento? Así sería, are you eating pizza right now or now? Okay. Entonces, do you like to eat pizza? Yes, I like to eat pizza on Fridays. Negative, no, I don't like to eat pizza on Fridays. Okay. Are you eating pizza now? Yes. ¿Estás comiendo pizza ahora? Sí, yo estoy comiendo pizza ahora. Yes, I am eating pizza now. Or negative, no, I am not eating pizza now. Okay. That's all about that part. Very important. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, recuerden, presente, una cosa es presente simple, otra que es para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente, y otra cosa es presente continuo, que es para hablar de las cosas que estamos haciendo en este momento. Okay, so now what we are going to learn, but first, let me see something. Last question. How do you ask me? Shirley, a ver, otro verbo que no habíamos visto. Shirley ronca en las noches. How do you ask me that question? Entonces, antes de hacer la pregunta, identifiquemos presente simple o presente continuo. ¿Iría con dudas o iría con is, are? ¿Cómo sería? Shirley ronca. Bueno, ronca, recordemos que es snore. Does Shirley snore in the night? Does Shirley snore en las noches at nights? Very good. Entonces, lo mismo que les digo. Siempre identificar el tiempo. Si dice, Shirley ronca, tú roncas, vean cómo suena el verbo. Tú roncas, tú trabajas, ella trabaja, ella vive. Si el verbo sonara, está Shirley roncando, viviendo, comiendo, ahí sí sería presente continuo. Entonces siempre empezamos con is o con are. En este caso is porque estamos hablando de Shirley. Is Shirley snoring y al verbo le ponemos la ing. In this moment. Entonces siempre para identificar esos dos tiempos es fundamental eso. Shirley ronca en las noches. Acá está Shirley roncando en las noches ing. ¿Listo? So that Shirley snore at nights? Yes, she or Shirley snore at nights. ¿Qué me faltó ahí? La S. Yeah, perfect. So remember that when we are talking about third person, and when we are doing affirmative sentences, we add an S. Entonces recuerden que esta sección, que es la que a veces pasa que se le olvida a uno, a mí también al principio cuando empecé a aprender inglés, esta S me llevaba muchos quizzes precisamente por esta S, pero hasta que ya es cuestión de práctica y a uno se le va acordando. Entonces recordemos que cuando estamos hablando solo de presente simple, porque vean acá, presente continuo, yo no le pongo ni S, nada, y aquí tampoco en presente simple no le pongo la S, porque no estoy hablando de ella o de él. Siempre que hablemos de yo, de ellos, el verbo va normal. Solo le ponemos la S cuando estemos afirmando y hablando de tercera persona. Negative, no, she doesn't, remember, doesn't snore at nights. ¿Ok? Entonces
Entonces, don't, si les pregunto, cada vez que les pregunte con do, me digan con don't. Si les pregunto con does, me digan con doesn't. Y ahora vamos a contestar la otra que habíamos hecho acá, que era is Shirley snoring now, digamos, ¿está Shirley roncando ahora? Sí, ella está roncando. Yes, she is snoring now. Or no, she's not snoring now. Sí, que digamos ya es cuestión de práctica, todo eso es cuestión de práctica, ¿vale? Es cuestión de que ustedes vayan analizando, pero yo sé que a poquito ya la van cogiendo cuando utilizar presente simple y cuando utilizar presente continuo. Si ya la cogieron, el resto va a ser súper fácil, porque la transición más difícil de este segundo nivel es eso, es identificar cuándo hablar con los dos tiempos. Si ya la cogieron, ya el resto va a ser pan comido. ¿Quién se acuerda cómo decimos pan comido cuando algo es súper fácil? Piece of cake. Perfecto. Piece of cake. Recuerden que todas estas expresiones son el inglés real que debemos aprender, ¿sí? Yo fácilmente les puedo decir easy, que easy es fácil, sí, pero hay que aprender con expresiones que normalmente si uno encuentra un gringo, expresiones que van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les decía hay uno que no sé si yo se los utilicé, que digamos, en inglés lo utilizamos mucho, en español también lo utilizamos muchísimo. Un día que vimos, creo que cuando vimos las groserías, no sé si lo alcanzamos a ver. Bullshit. What is bullshit? ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Listo. Bullshit significa pura mierda. ¿Sí? Cuando alguien está hablando mucha miércoles, pura mierda, no hable mierda. ¿Sí? Y esa expresión es súper, súper utilizada en Estados Unidos. Claro, yo les puedo decir que la palabra mentira es lie, que ustedes digan it's a lie. ¿Sí? Pero normalmente expresiones como estas son muy utilizadas, bullshit. Y aquí es donde nos damos cuenta, recuerden que el inglés no se traduce literal. Shit significa miércoles. Y bull significa toro, miércoles de toro, no tiene sentido. Pero ya al unirla, cambia totalmente el sentido. Bullshit. Lo mismo, este piece of cake en vez de easy. Lie es mentira, pero ya saben que esa es muy utilizada. Esa también, yo siempre cuando empecé a aprender inglés, intentaba aprenderme expresiones que yo utilizaba todo el tiempo. Y esas son las expresiones que más se le van a quedar a uno. Más que yo ponerles un poco de vocabulario que ustedes aprenden, siempre es el vocabulario que uno utiliza. Por ejemplo, esta de acá es súper utilizada. I'm kidding. What is I'm kidding? Entonces, I'm kidding, también súper utilizada, significa estoy bromeando, es por joder. ¿Sí? Cuando uno está diciendo algo y uno dice, mentira, mentira, es por joder. I'm kidding, estoy bromeando. I'm kidding. Esta doble D se pronuncia como una R. I'm kidding. Entonces, expresiones muy, muy importantes. I'm kidding, estoy bromeando. Bullshit, mira cómo se pronuncia este. No es bullshit. Bullshit, pura miércoles. Piece of cake, pan comido. ¿Listo? Como para que también las tengamos muy, muy claras. Y así hay muchas. Venga, aprendí una. Esa yo la aprendí, de hecho, hasta el año pasado. Recuerden que los dichos en inglés no se traducen tal cual. Recuerden que si quisiéramos traducir pan comido en inglés es eaten bread. Si usted le dicen a un gringo, eaten bread, ellos van a decir pan comido. ¿Pero qué es eso? O sea, para nosotros no tiene ningún significado. Para ellos esto que es pedazo de torta es lo que significa que es súper fácil. Hay una novela, no, sino una serie en Netflix que es de un banco que atracaron, creo que fue como en Magdalena. No sé si alguna vez lo han visto. Que fue el atraco al banco más histórico de no sé qué del mundo. No me acuerdo cómo es pero bueno, entonces que ahí había un man que era soplón. Le decía como que no sea sapo. Y si quisiéramos traducir eso literal, no sea sapo, en inglés sería don't be a, muchos dirán frog, pero bueno, recuerden que frog es rana y toad es sapo. Si usted a un gringo le dice don't be a toad, van a decir que eso no significa absolutamente nada para mí. Snitch. Snitch. Usted es mucho sapo. You are snitch. Snitch significa soplón o sapo. ¿Listo? Entonces, 4 expresiones útiles. Snitch, sapo. Soplón, I'm kidding, estoy bromeando. Bullshit, pura miércoles, and piece of cake. Para que las tengan ahí muy en cuenta, muchachos. Okay, now we are going to continue. Entonces vamos a continuar con esta parte de acá. So remember that the last time we did some questions with the WH question, but we didn't see the WH question. I mean, we saw the what time. How do you ask me? ¿A qué horas desayunas? How do you ask me that question? ¿A qué horas desayunas?
¿Cómo se dice? ¿A qué horas desayunas? So, what time do you have breakfast? All right. What time do you have breakfast? ¿A qué horas desayunas? How do you ask me? ¿A qué horas desayuna Vanessa? No, ¿a qué horas almuerza Vanessa? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían esa? ¿A qué horas desayuna Vanessa? So, What time does Vanessa have lunch? lunch, perfect. Y se dan cuenta cada vez que queramos preguntar eso, ¿a qué horas comes tú? ¿A qué horas almuerzan ellos? ¿A qué horas? Siempre va el what time, después va el do, el das, después va el sujeto, en este caso das porque estamos hablando de tercera persona y ya el verbo normal. ¿A qué horas? No solo con la rutina, eso se usa para todo. ¿A qué horas tus papás van al gimnasio? Entonces, what time do your parents go to the gym? Entonces, ¿por qué do? Porque estamos hablando de ellos. El das va solo cuando hablamos de terceras personas. Y vea, va igual. What time, sigue el do, el das, sigue el sujeto. Y el verbo aquí, go to the gym, y con complemento. Entonces, what time do you have breakfast? I have breakfast at 8 a.m. Yo desayuno a las 8 de la mañana. ¿A qué horas almuerza Vanessa? She has breakfast. Recordemos que cuando hablamos de tercera persona le ponemos una S al verbo, pero en este caso el have cambia a has cuando hablamos de tercera persona, cuando hablamos de ella. She has breakfast at 1 p.m. 1 p.m. a la 1 de la tarde. 1 p.m. Now, what time do your parents go to the gym? They go to the gym at 7 p.m. Ellos van al gimnasio a las 7. Esto les va a servir precisamente para las WH question que vamos a ver en este momento, muy, muy, muy importantes. ¿Listo? So, I'm going to show you this image here. Voy a colocar esa imagen por acá. Okay, so do you remember the WH questions are really, really important. These are the WH questions. Las WH questions son preguntas de información. Para que ustedes me digan, ¿dónde vives? ¿Por qué estudias tal cosa? ¿Por qué? Bueno. So we are going to write the first one. What is what? ¿Qué? Okay. What is when? ¿Cuándo? Okay. What is where? ¿Dónde? ¿Dónde? Okay. What is who? ¿Quién? Okay. What is why? ¿Por qué? Ajá, el por qué preguntan. What is how? ¿Cómo? Recordemos, ¿cómo estás? How are you? Ok. Estos dos que están acá, este whom también significa quién. Ahorita veremos un ejemplo. Este which significa cuál. Pero estos cuatro acá, estos 6 de acá son los fundamentales. What, when, where, who, why, how. Okay. What, when, where, who, why, how. So we are going to try to do a little question. How do you ask me, ¿qué comes en la mañana? How do you ask me that question? ¿Qué comes en la mañana? ¿Cómo creen que sería esa pregunta? Entonces, aquí es donde esta tabla va a ser fundamental. Ya habíamos dicho que para hacer preguntas empezamos con do o con das, después va el sujeto y después el verbo. Digamos, ¿tú juegas fútbol? Do you play soccer? ¿Ella juega fútbol? Does she play soccer? ¿Ellos comen pizza? Do they eat pizza? ¿Él conduce un carro? Does he drive a car? Esta era acá. Si queremos ahora preguntar qué comes, dónde vives, lo único que tenemos que hacer es anteponer estas WH question antes del do y el does. Entonces, ¿qué comes en la mañana? Sería, what do you eat in the morning? Te lo vamos a colocar acá. So, what do you eat in the morning? ¿Qué bebe tu mamá en la mañana? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían esa? ¿Qué bebe tu mamá en la mañana? What does your mom
Drinking in the morning. Drink, yeah, in the morning. Ok. Entonces, seguimos lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, va primero el what, después identificamos de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de mamá, de ella, de she. Entonces ya no preguntamos con do, sino iría con das. Ya no colocamos she acá, sino pues el she lo reemplazamos por tu mamá, your mom. El verbo drink sería acá, drink in the morning. ¿Qué bebe tu mamá en la mañana? Es eso. Entonces, digamos que estamos en la oración final. Let's suppose that we are in the final conversation and I ask you this question. What do you eat in the morning? You say, I eat, I eat bread, pan, coffee, café, with milk, café con leche, with milk, eggs, muy importante, en eggs, recuerden, esto es muy importante, que es lo que comúnmente comemos acá en Colombia, ¿no? Pan, bread, huevos, eggs, café con leche, coffee with milk. You can say also chocolate, chocolate, chocolate. Recuerden que si queremos decir arepa, caldo, recuerden que todos los productos que son propios de Colombia no tienen traducción. Caldo, cuchuco, arepa, bocadillo, bueno, todo eso. Profe, agua panela también. También, tal cual, agua panela, ¿sí? Hay unos que digan la traducían como water panela, pero la panela como tal no tiene traducción. Entonces, no, lo que son productos propios, por ejemplo, en Boyacá hay muchas sopas raras, hasta para uno. Sopa de... ¿Alguien es de Boyacá por acá? ¿Han probado? Ya hacen harta sopa. Yo vi como 7 años allá, pero ya se me olvidaron los nombres. Y yo te recuerdo que lo que yo les decía alguna vez, si usted le da una sopa de cuchuco a un gringo y me dice, ¿cómo se dice esto en inglés? Él va a decir, ni idea, porque pues no sé qué, nunca comemos esa vaina, el mismo bocadillo, ¿sí? Todo lo que es propio de acá, no tiene traducción, ¿listo? So, what does your mom drink in the morning? ¿Qué bebe tu mamá en la mañana? She drinks, le ponemos la S porque estamos hablando de tercera persona. She drinks coffee. Oh, let me see. Juice. Normal. What is juice? Jugo. Yeah, exactly. Jugo. Vea cómo se pronuncia. Juice. Juice. Recordemos que las J en inglés se pronuncian como una Y. Jungla no es jungre, sino jungle. Todas las J en inglés se pronuncian como una Y. Jungle. ¿Ok? Si queremos decir ya jugo de naranja, jugo de fresa, lo que hacemos es anteponer la fruta. Jugo de naranja, orange juice. Jugo de fresa, strawberry juice. Okay. Now, how do you ask me dónde vives? Esta es muy fundamental. Esta es importante porque yo casi siempre empiezo las conversaciones con esa. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Como para ir sabiendo, conociendo un poco de ustedes. ¿Cómo sería? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Yeah, where do you live? Entonces hacemos lo mismo. Vemos aquí la tablita que está acá. ¿Dónde? Where. Vamos a preguntar dónde tú vives. Entonces preguntamos con do. Where do you? El verbo vivir. Si ya quisiéramos preguntar dónde vive David, sería where does David live? ¿Listo? Entonces lo único que cambia es el do, el does, dependiendo de la persona en la que vamos a hablar. Where do you live? I live in Vélez. Yo vivo en Vélez. Creo que con ustedes habíamos visto esa WH question la vez pasada. Este es where, whom. Sí, profe. ¿Vimos todas las WH question? No, solamente las 6 principales. Estaba haciendo acá un repaso porque me acaba de llegar como un pequeño ya uno que me acordé que me han dicho un ejemplo. Bueno, pues pensé que solo habíamos visto lo del what time y esa parte. Entonces, bueno, bien que habíamos visto esa parte. Bueno, ya que estamos acá, entonces vamos a hacer ese repaso rápido. Where do you live? I live in Barbosa. How do you ask me por qué? Como otro verbo. ¿Por qué uno que no hemos utilizado? ¿Por qué limpias tu casa? Why do you clean the house? Your house. Recordemos que el why es el por qué pregunta y el de respuesta because, ¿no? ¿Por qué limpias tu casa? Because, no sé, because I like to see it clean. Me gusta verla limpia. Recuerden que clean es limpiar o también limpio. ¿Por qué me gusta verla state? Es como ver mi casa, state reemplaza la casa.
Okay, now look at what we are going to do in this moment. If you can solve one part, si ustedes pueden resolver esto que vamos a hacer acá, muchachos, ya tienen todo el tema de presente con la WH question, con todo ya súper claro. Espérenme un segundo. No, lo vamos a hacer así. Okay, let me see. Okay, this part is very important. Esta parte de acá, muchachos. Si ustedes pueden. Ah, no, ya que teníamos. Un segundo. Esperen un segundo. Entonces, si podemos hacer esta de acá y la pueden responder, ya está absolutamente todo súper claro. So look at what we are going to do in this moment. I'm going to play it here and you're going to help me to solve this part. Entonces vamos a resolver estas preguntas de acá y la vamos a completar también. So according to, we are going to use do or does. Vamos a utilizar do o does en estas preguntas que están acá. Listo, okay. So the first one is complete. So, do you get up early on weekdays? On weekdays? ¿Te levantas temprano entre semana? Yes. Well, the first one. Yes. I get up early on weekdays. Or negative, I don't get up. Okay. Now, what time? Do or does? Do. Yeah. What time? What time do you go home on Fridays? ¿A qué horas vas a casa los fines de semana? How do you answer that question? ¿Cómo responderíamos esa? Yo voy a casa los viernes a la hora que sea. So you say, I go home Fridays at, I don't know, 10 p.m. Yo voy a los fines de semana a las, recuerden que siempre que hablamos, que sean preguntas con what time, con when, todo eso, no respondemos sí o no, sino simplemente yo voy a tal cosa. Now, your does. Does. So, yeah, does your father work on weekends? ¿Tu papá trabaja los fines de semana? Affirmative. ¿Cómo sería la afirmativa? Yes. He work on weekends. Okay, what do you miss? ¿Qué te faltó ahí? La S en works. Perfect. La S, he works on weekends. All right. And negative, no, he doesn't work. No, he doesn't work. Doesn't work. Doesn't work on okay. So your does. Does. Yeah. Does your mother cook every day? ¿Tu mamá cocina todos los días? Yes, she cooks every day. Negative, no. She doesn't cook. She doesn't cook every day. Bueno, ya saben cómo escribir aquí el doesn't. Okay, great. Now, this one. Do your parents... Está acá, very important. Do your parents... Ah, bueno, ya se la puse acá que era do, ¿no? Aquí era do porque estamos hablando de tus papás. Do your parents read in the evening? ¿Tus papás leen en la noche? Affirmative. Yes. Okay. Their parents read in the... No sé cómo se pronuncia eso.
Read in the evening. Recordemos que ese lo pronunciamos como evening. Evening. Yes, my parents read in the evening. Okay, great. Now, when? Do or does? Do. Yes, do porque estamos hablando de... Do. When do your parents shop? Recordemos que el verbo comprar es buy, ¿sí? Pero el shop es como ir de compras. So, ¿cuándo van tus papás? ¿Cuándo van de compras? They shop on, I don't know, Mondays, los lunes. Ok. Bueno, eso está fácil. Do you have dinner? Bueno, esta de acá, la décima. Quiero que hagamos la décima. Do or does? Do. Do. Everybody say do? ¿Todos dicen do? So we are talking about your best friend, tu mejor amigo o amiga. Entonces, como estamos hablando acá, dice tu mejor amigo conduce a clase o tu mejor amiga conduce a clase. Como estamos hablando de ella o él, sería con does. Does your best friend drive to class? Tu mejor amigo conduce a clase. Aquí podemos decir sí, mi mejor amigo. O digamos que ya sé que es mi mejor amigo es hombre o mujer. Podemos decir yes, he drives to class. Y él conduce a clase. Ponemos la S. And finally, what time does, que sería does your father get up? ¿A qué hora se levanta tu papá? He gets up at, bueno, a la hora que sea, at 10. Entonces, muchachos, esto es prácticamente el presente simple. Ese presente simple es de los tiempos más importantes. Y yo siempre que enseño esto les digo que ese es el tiempo, de todos los tiempos, yo creo que es el más difícil. Si ustedes cogen ese tiempo, el resto va a ser súper fácil. Porque el pasado, bueno, el pasado tiene sus cositas de verbos irregulares, pero en cuestión de gramática es el que más tiene de, por ejemplo, de tercera persona que va con una S, que las excepciones, que tal. El resto es súper fácil. Así que, honestamente, muchachos, este tema, ¿qué tal? ¿Ya le van cogiendo el ritmo? ¿Está más o menos? Ustedes me dirán. Easy, difficult, piece of cake, kind of. No. Good. Bueno, bien. Bien que entonces, en general, igual, como ya saben, es cuestión de práctica. Now, look at what we are going to do in this moment. Here we have my sister works downtown. What is downtown? My sister works downtown. Downtown means en el centro de la ciudad. Entonces, mi hermana trabaja en el centro de la ciudad. Now, here we have very important. So, transportation in the US and the top 8 ways to get to work. Entonces, medios de transporte muy importantes. Transporte en los Estados Unidos. Top 8 de las formas para ir al trabajo. So, drive, que sabemos que conducir, walk, caminar. Take the bus, siempre que queramos decir tomar algo, tomar el taxi, tomar lo que sea. Take the bus, take, tomar. Take the bus. Take the subway. What is subway? El metro o Ajá. O el subterráneo, ya. Very good. So take the train. Tomar el tren. Ride a bike. Muy importante ese verbo que yo a veces se les dificulta mucho aprenderse hasta acá. Ride es montar. Ride a bike. Montar una cicla. Ride a bike. Take a taxi o take a cab. Tomar un taxi. Take a taxi. Take a cab. Allá le dicen taxi o cab. Here, montar también, vean, right? Ride a motorcycle, montar una cicla. Ride a motorcycle, okay? So now, very important, you know, the short part is really easy. I mean, I want you to take into account something, which is the simple answer and the long answer. Algo que también es muy importante, que yo siempre les digo que no me gusta que lo utilicemos al principio, pero es bueno que lo tengan en cuenta también, ya cuando digamos que ustedes puedan fluir muy bien en la forma corta y la forma larga. Creo que esa también, no, esa también la vimos con ustedes, ¿no? Lo del do y el das. Digo, lo del yes I do, sí, ¿cierto? Sí vimos que, por ejemplo, en vez de responder, digamos, a todas estas de acá, en vez de colocar, sí, me gusta comer pizza, la forma corta. Sí, No sé. señor, profe. Dime. Señor. O sea, sí lo vimos. Ok. Ok. Bueno, bien que lo tengan ahí en cuenta.
Ya como para cerrar precisamente esta parte de presente simple, quiero que hagamos esta parte de acá. So look at what we are going to do in this moment. Let's see how good you are in the listening skill. Quiero que estén muy atentos, muchachos, a esta parte de acá, porque este audio es el que a veces lo ponen y les da un poco duro a algunos, pero si a ustedes les queda bien, ya súper bien. So look at what we are going to do. I'm going to play this audio. So if you have any notebook, if you have a notebook, that part, you're going to write this part, or you're going to write Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I'm going to play the audio. And in the audio, they're going to say, for example, Marcia gets up early on Monday, on Wednesday and Friday, maybe. She goes to work on ¿ok? Entonces, muy importante esto, muchachos, para que lo tengan, si tienen ahí algún cuaderno o de pronto en el celular, voy a poner el audio y en el audio va a estar diciendo, por ejemplo, Marcia se levanta temprano los tales días. Ella va a trabajar tal día. Ella hace ejercicio tal día. ¿Listo? Entonces, ya esa es como una combinación de hora, con tiempo y con todas las WH questions. A ver cómo les queda. So, wait a minute, give me a minute, espérenme un segundito. 39. Mm. 48. Page 40, Exercise 8, ¿Puedes escuchar el audio? Listening. Marcia's weekly Sí, routine. señor. Okay. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. 4 days. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, how was the audio? It was easy or difficult? Or kind of? Kind of. Okay, so now I'm going to play it one more time and I'm going to stop in each of them. Voy a colocarlos nuevamente y voy a ir parando y ustedes me dicen en cada una cuál es cuál. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. La primera, entonces. Weekdays entre semana. Recuerden. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. Okay. When does she get up early? Weekdays and Saturdays. Okay. Everybody say that. ¿Todos dicen lo mismo? Yes, profe. Okay, great. So she on weekdays and Saturdays. Recuerde que weekdays es entre semana, o sea, aquí nos tocaba marcar todos esos días, aparte del sábado. Okay, go to work. Vamos a ver cuándo va a trabajar. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So When does she work? Monday to Friday. ¿Todos dicen lo mismo? Monday, Saturday. Ok, pero recuerden que ahí ella está diciendo, yo voy al colegio tal día y yo trabajo tal día. Pero aquí solo nos está preguntando por cuándo trabaja. Entonces, voy a trazar un poquitico.
early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. Okay. So- When does she work? Saturdays. Exacto, ella dice que va al colegio de lunes a viernes, pero trabaja los sábados. Vamos a ver cuándo se ejercita. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. Bueno, nada. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. Okay, when does she exercise? Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Okay, no more, solo esos 3 días. ¿Quién de pronto tiene? Ok. Ella dice que hay un otro día que hace otra cosa, que es play tennis. Y al final dice, I exercise 4 days a week. Me ejercito 4 días a la semana. On Mondays, Tuesdays, and Thursdays, but not every day. I swim 3 times a week, on I swim 3 times a week. Yo nado 3 veces a la semana. Monday, Mondays, Tuesdays, Tuesday, lunes, martes, and Thursdays. and Thursday, jueves. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. And I also play tennis on Saturday and Friday. I'm sorry. Entonces, también juega tenis los sábados, ¿listo? Now, see friends and family. Vamos a ver en see friends and family. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? See friends. Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. Okay, when does she see friends? Saturday. Okay, what else? Dice, vean, entonces Saturdays, okay, y vean, espérame. And that's in the evening. Friends and family. Let's see. para que vean I see friends on Fridays and Saturdays. I see friends on Fridays and Saturdays. Veo mis amigos los viernes y sábado. Y mi familia la veo. And that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When does she see family? On Sunday. Sunday. Ajá, perfect. And study every day. Bueno, al final dice, and when do you study? I study on, I study what? Every day, todos los días. Entonces, si se dan cuenta, como siempre les he dicho, cada vez que mejoramos, cada vez que vemos más gramática, lo del do, lo del when, lo del what time, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir mejorando todas las habilidades, la parte de escucha, la parte del habla. Listo, muchachos. Entonces, aquí esta parte ya la vamos a cerrar. Espérenme un segundito. Me queda explicarles algo del taller, entonces ya les envío aquí nuevamente el link para que nos contemos. Espero que ya se va a acabar acá.